Muy buenos días. A continuación realizaremos la exposición de la actividad 5, alteraciones de la cognición y la conciencia. Conformamos este equipo de trabajo Daisy Caterine Moreno López y Janet Lilian Moreno Fuentes, estudiantes de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Abordaremos el inconsciente cognitivo. El inconsciente cognitivo se refiere a los procesos mentales automáticos que operan fuera de la conciencia consciente y que influyen en nuestras percepciones, en nuestras decisiones y comportamientos. Este concepto se centra en la idea de que muchas funciones cognitivas, como el reconocimiento de los patrones o la toma de decisiones rápidas, se realizan sin nuestra conciencia que intervenga. Esto lo ha dicho Bignemont en el 2010 en sus escritos, donde no trata de explicar el inconsciente cognitivo. Su trabajo sobre la propiedad y disposición aborda cómo la percepción y la conciencia del propio cuerpo pueden ser influenciadas por procesos automáticos y no conscientes, sugiriendo que aspectos del inconsciente cognitivo pueden influir en nuestra experiencia consciente. Si hablamos de negligencia atencional, nos referimos a un trastorno neurológico caracterizado por la incapacidad de prestar atención a estímulos ubicados en la parte del campo visual, generalmente la mitad opuesta a la lesión cerebral. Estamos hablando de pacientes con una lesión cerebral. Esto lo sustenta Alighieri. Describe diferentes tipos de negligencia atencional como los siguientes: la negligencia unilateral. La persona no presta atención a un lado del campo visual, como cuando se ignora la mitad izquierda del espacio visual debido a una lesión en el hemisferio derecho del cerebro. La negligencia personal se manifiesta en la falta de atención hacia partes del propio cuerpo. Por ejemplo, el paciente puede no notar una mano o una pierna. La negligencia extrapersonal se refiere a la incapacidad para atender a objetos o eventos en el entorno externo, fuera de su campo visual. Estos tipos de negligencia atencional son comúnmente observados en pacientes con daño en el hemisferio derecho del cerebro, especialmente en el lóbulo parietal. Hablemos ahora del aprendizaje inconsciente. El aprendizaje inconsciente se refiere a la adquisición de conocimientos o habilidades sin la conciencia o el esfuerzo consciente. Esto puede ocurrir a través de exposiciones repetidas a estímulos o experiencias y se manifiesta en la capacidad de realizar tareas o reconocer patrones sin un aprendizaje explícito. Bignemont, en el 2010, nos habla de que no se centra específicamente en el aprendizaje inconsciente, pero sus investigaciones sobre embodiment, el sentido mediante el cual el individuo se localiza dentro de sus límites físicos, de su propio cuerpo y de la percepción, en este tratado nos habla de que lo que implica el no tener la dimensión de su propio cuerpo. Dentro de esto tenemos el condicionamiento implícito, tenemos las tareas de aprendizaje automático y tenemos el conocido priming. Hablemos del condicionamiento implícito. Investigaciones han mostrado que las personas pueden desarrollar preferencias o aversiones hacia estímulos basados en exposiciones repetidas sin ser conscientes de la influencia de esta exposición. Este fenómeno se conoce como condicionamiento implícito. Tareas de aprendizaje autónomo. Se han realizado experimentos en los cuales las personas mejoran en tareas repetitivas o en el reconocimiento de patrones sin ser conscientes de los principios subyacentes que rigen esas tareas. Ahora hablemos del priming o llamado preactivación. Los estudios del priming muestran que la exposición a un estímulo puede influir en las respuestas o estímulos subsecuentes, incluso cuando el sujeto no tiene conciencia de la influencia previa.
Buenos días. A Ahora continuación, hablaremos qué es la memoria inconsciente. Según Morgado Bernal, son los recuerdos que básicamente inconscientes en que se apoyan nuestros hábitos perceptivos y motores, siendo un tipo de memoria que no requiere esfuerzo consciente para ser adquirida o recuperada. Se basa en procesos cerebrales automáticos que nos permiten aprender y realizar tareas de forma inconsciente. También es conocida como memoria procedimental. Existen cuatro tipos de qué es la memoria inconsciente. Aquí podemos ver un claro ejemplo en habitación, como compré un nuevo despertador, ha pasado más de un mes y la melodía ya no me despierta, ya que la uso todos los días, entonces pues comienza a tener una memoria inconsciente. ¿Listo? En condicionamiento clásico, un ejemplo puede ser el olor de un perfume. El uso de un perfume específico puede crear una asociación emocional y sensorial. Para aprendizaje perceptivo, la memoria visual es una de las herramientas para ser un lector rápido. También podemos diferenciar también la figura de fondo, imprescindible para extraer información de los libros de texto. O también la discriminación visual. Es una habilidad que le permite al niño para distinguir o diferenciar el tamaño de los objetos, su forma y color. En aprendizaje motor, correr, saltar, deslizarse, rodar o trepar es un ejemplo del aprendizaje motor. Ahora, tenemos síndromes que afectan la atención o percepción, como es la incapacidad para identificar los dedos propios, incapacidad para escribir o la pérdida de capacidad para realizar matemáticas. Tenemos dos síndromes que afectan la atención o percepción. El primero sería como sería el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, llamado el TDAH. Esto es un trastorno del neurodesarrollo más presente en la infancia. Se evidencia en un 5 a 7% en niños y en las niñas de 2 a 4%. Este trastorno aparece en edad muy temprana y suele ser antes de los 7 años. Es un trastorno cognitivo-conductual que se presenta con una sintomatología característica que produce tres síntomas como lo son hiperactividad, compulsividad y falta de atención. Estos síntomas son variables según el tipo de pacientes. Tenemos también el síndrome de Valint. Este es un cuadro clínico que se evidencia por la generación de lesiones en el cerebro, especialmente en los lóbulos parietales y occipitales. Consiste en la incapacidad para concentrarse o enfocar la vista en un punto específico de manera voluntaria. Otro síntoma sería la imposibilidad de realizar más de un objeto, visualizar más de un objeto, y también presenta una agnosia visual, que es la incapacidad para reconocer lo que está percibiendo. Tenemos algunos tratamientos que nos ayudan a evitar, pues, que el síndrome de Baylen sea un poco más llevadero. ¿Listo? Tenemos uno, la terapia visual, rehabilitación visual también y adaptaciones a los cambios o los estados de los ambientes. Esto nos puede facilitar un poco más la rehabilitación y tratamiento del síndrome de Baylen. Las referencias. Muchas gracias.